Buenas tardes a todos y todas. Hoy estamos a 10 de marzo del 2021. Empezamos por agradecer vuestra asistencia. La verdad es que esta va a ser una de las tardes, yo creo, más concurridas de las últimas sesiones que hemos tenido de la Escuela Política. Y, bueno, pues agradecer el que se ha hecho posible este encuentro gracias a la Mesa de Salud, de Salud Comunitaria del Foro Local y a las otras mesas de salud comunitaria que estáis trabajando desde hace ya tiempo. Somos compañeros de peleas en los foros locales y, bueno, pues es un agrado por parte de toda la gente que estamos implicadas en la Escuela Política el poder compartir esta tarde con todos vosotras y vosotros. Esta tarde el tema que teníamos preparado es el tema de la pandemia por el COVID-19 y habíamos puesto en el título Salud, desigualdad y consecuencias psicosociales. La verdad es que nos parecía que era uno de los aspectos centrales dentro de la situación que estamos viviendo, el plantear el tema de la salud, pero desde un punto de vista integral, y por eso nos parecía adecuado trabajar también el tema de la desigualdad y el tema de las consecuencias psicosociales que está teniendo esta crisis, ¿no? Para trabajar con nosotros esta tarde las temáticas, pues hemos contado con dos personas, con Javier y con Ana, que supongo que Pilar pues hará una pequeña introducción de ellos, ¿no? Quería decir que también esta tarde es un tanto especial. La verdad es que coincidimos. Yo he llegado hace muy poquito del trabajo, he estado todo el día desconectado, he puesto la tele un cuarto de hora y me he encontrado, aparte de los cambios estos que va a haber en las comunidades de Murcia, el cómo se resuelven las mociones de censura en Madrid, también una convocatoria de una huelga por parte del sindicato de Amisad, que me parece que es otra de las cosas que podemos también comentar, supongo que a lo largo de los contenidos que van a salir esta tarde. Entonces, bueno, no quiero extenderme más en lo que es la introducción, simplemente agradeceros el poder contar esta tarde con vosotras y vosotros, y le cedo la palabra a Pilar. Pilar, cuando quieras. Buenas tardes a todas y a todos, y nada, es muy breve, pero deciros que esta petición que nos habéis hecho desde la Mesa de Diagnóstico Social para hablar sobre esta pandemia y en este espacio de la Escuela Política, la verdad que fue como el empujoncito que necesitaba la Mesa de Salud Comunitaria para ponernos en marcha y hacerlo, porque ya digamos que lo veníamos pensando, pero sobre todo yo he de decir que me costaba trabajo precisamente por este modelo de comunicación al que nos hemos tenido que adaptar rápidamente. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos sale. Cuando nos hicisteis la petición y antes, pues nos planteábamos qué podíamos aportar con toda la información y sobre todo muchas veces la desinformación que nos inundaba. En ese sentido, lo que intentamos es pues aportar claridad, a ver si lo conseguimos. Claridad en un sentido de intentar precisar las certezas que hay al respecto de la pandemia y de todos sus elementos según el conocimiento que tenemos actual. Pero el conocimiento también va avanzando y puede que lo que hoy parece cierto, mañana lo sea menos. Pero bueno, tenemos que basarnos en lo que hoy se sabe. Pero sobre todo nos parecía importante, o a mí me parece importantísimo precisar las incertidumbres. ¿Por qué? Pues porque creo que la incertidumbre puede dar lugar a pensamientos irracionales y mágicos que conducen a conductas que pueden ser de mayor riesgo. Y yo creo que la incertidumbre también se puede analizar, se puede ver sus derivadas y conocer la naturaleza de la misma y con ese conocimiento aprender a manejarnos en la incertidumbre, que me parece que es un aprendizaje interesante no solo para esta pandemia, sino para multitud de aspectos actuales y futuros en la vida. Eso por un lado. Y por otro también, como ya has dicho tú, Joaquín, nos importaba la perspectiva de hablar de los determinantes sociales de la salud como el sustrato que explica la falta de ella.
más allá de la biología, obviamente. Y, por otra parte, la desigualdad social como un eslabón en un círculo que entendemos perverso entre desigualdad, enfermedad y génesis de mayor desigualdad. Para enfocar esta perspectiva, pues la verdad es que pensamos que la persona idónea para hablar de ello era Javier. Yo os pido, por favor, que para conocerle pues vayáis a la web y conozcáis toda su trayectoria y todos sus escritos y sus publicaciones. Y no puedo extenderme mucho más en su presentación, pero sí deciros que creo que es importante, que además de un teórico, pues es un médico de familia y comunitaria que está en ejercicio, que está en activo, y eso le permite, entiendo yo, no alejarse de la realidad y sustentar sus puntos de vista y su teoría pues en el conocimiento de la misma. Y además que ha trabajado también en este distrito durante un tiempo, aunque ya no lo hace. Así que algo conocerá en concreto y en específico de nuestra vida distrital. Y por otra parte, no podemos dejar de atender todo lo que significa el aspecto psicológico de esta situación. La enfermedad tiene efectos, el miedo a la misma, el confinamiento y las restricciones de contactos que tenemos. Yo creo que, no sé si habéis oído, que se acaba de confirmar el aumento de la prescripción de psicofármacos que ha habido durante la pandemia. Entonces, efectivamente, la pandemia tiene un efecto sobre nuestra psicología, pero también entiendo que lo hace sobre un tejido social que ya es en extremo vulnerable por las condiciones de vida en las que pues nos movemos todo, lo que es nuestra vida cotidiana. Y para hablar de estos aspectos creo que contaremos al final con Ana María Alarcón. Ella es psicóloga clínica y experta en ansiedad y estrés, y ella nos va a decir cómo ve este asunto. Y ya sin más, Javier, cuando quieras, pues nos comentas pues los aspectos que tú hayas considerado más importantes o más relevantes de todo esto. Javier, te doy la palabra. Bueno, pues hola a todas y todos y nada, y muchísimas gracias por la invitación. Sí que eso, llega la invitación justo después de irme de Fuencarral. He estado en el Centro de Salud de Fuencarral trabajando un par de años, pero bueno, soy interino y entonces pues ahora ya me han movido y estoy en Vallecas ahora mismo. Bueno, voy a intentar en mi intervención dar un pequeño barrido a tocar un poco la perspectiva general de la pandemia con una mirada de salud pública, ¿no? Una mirada que esté centrada en la salud, pero no desde una perspectiva sanitarista, sino desde una perspectiva también, pues bueno, que intersecte los diferentes ejes desde el ámbito de lo político, de lo sociológico, etcétera, etcétera. Entonces, voy principalmente a comenzar hablando un poco de lo que es el sustrato al que llega la pandemia en la que estamos, para posteriormente centrarme un poco más en algunas cosas, algunas particularidades del COVID. Hablaremos de vacunas, hablaremos de determinantes sociales y de desigualdad y al final de todo intentaremos mirar un poquito al futuro, ¿no? Mirar un poquito a lo que podríamos denominar la sociedad pospandemia o más concretamente en el marco de la salud pública, lo que podríamos denominar el derecho a la salud después de la pandemia. Entonces, bueno, lo primero, como siempre, ¿de qué estamos hablando, no? Esta pandemia se podía prever, no se podía prever, hay quien la preveía, hay quien no. Lo cierto es que a la hora de analizar una situación como la actual, como una pandemia, lo fundamental es ver cuáles son las condiciones predisponentes para la misma, ¿no? Entonces, sabemos que en los últimos 30 años ha habido un incremento del número de brotes epidémicos y de epidemias y del número de personas afectadas, ¿no? Aunque sí que es cierto que vivimos en lo que se llama una transición epidemiológica, en la cual las enfermedades infecciosas en muchos de los países de rentas medias altas y altas cada vez tienen menos relevancia, ¿no? Si miramos un poquito para atrás, pues hace unas décadas la tuberculosis o las neumonías eran un problema de salud verdaderamente prevalente en nuestro país y ahora han sido sustituidos como problema más prevalente pues por otros como el cáncer, la enfermedad cardiovascular o la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, en los últimos 30 años sí que hemos visto un incremento en el número de brotes y de epidemias. Ese incremento se relaciona y se vincula mucho con el incremento de la invasión de ecosistemas por parte del ser humano. Es decir, en los últimos 30 años estamos construyendo una sociedad en términos globales que cada vez es más susceptible de provocar
nuevos episodios epidémicos con potencial pandémico. Esto ocurre por la suma de dos aspectos. Por un lado, por la invasión de ecosistemas y, por otro lado, por la segunda pata de este sustrato de posibilidad, que es el aumento de los viajes intercontinentales, ¿no? El modelo de desarrollo económico, tanto de ocio por el turismo como de negocio, por los viajes de negocios, se fundamenta en movilidad de muchas personas de una punta a otra del mundo con gran rapidez, ¿no? Entonces, por un lado tenemos ecosistemas que cada vez se invaden más, de forma que el humano interacciona con animales y con entornos que antes no interaccionaban. Por otro lado, tenemos que personas que pueden ir de una punta a la otra del planeta de forma masiva. Y por un tercer lugar, tenemos sistemas sanitarios públicos que en la última década especialmente, pero podemos hablar de que en las últimas 2 décadas, se han visto sometidos a una presión presupuestaria cada vez mayor. De forma que todo el control presupuestario y todas las limitaciones y los recortes han repercutido de forma muy específica en aquellas partes del sistema que generalmente actúan más sobre la atención a las poblaciones, que serían la salud pública y la atención primaria. De esta forma, esta suma de 3 aspectos fundamentales, que serían, por un lado, la invasión de ecosistemas, por otro lado, los transportes intercontinentales de forma masiva y, por otro lado, la presión sobre los sistemas sanitarios públicos, nos daría esa bomba perfecta que a día de hoy la conocemos como COVID-19. A día de hoy la conocemos como COVID-19, pero en 2003 tuvimos el SARS, que afectó principalmente a los países del sudeste asiático. En 2009 tuvimos la gripe A, en 2014 tuvimos el ébola y en 2020 tenemos el COVID. Es decir, en la última década hemos tenido 2, 3 episodios con potencial pandémico. ¿Esto era esperable? Bueno, sí, se puede decir que esto era esperable. Lo que ocurre es que habitualmente siempre se esperaba que lo que viniera fuera una variación del virus de la gripe, ¿no? Hay un libro de Mike Davis, publicado por Capitán Swing, que se llama Que viene el monstruo, creo que básicamente de lo que habla es de cómo la explotación de las granjas de pollos y de los mataderos de carne se relaciona y tiene un alto potencial de transmisión de animales a humanos y seguramente sea en el núcleo de las futuras pandemias, ¿no? Esto tiene muchos análisis, que ahora no me voy a detener a entrar, pero bueno, tiene muchos análisis sobre cómo nos relacionamos con las especies no humanas, cómo las consumimos y en qué entornos se hace que esto tenga mayor potencial de enfermarnos, ¿no? Entonces, podemos decir que hemos construido sociedades que cada vez son más vulnerables a la generación de pandemias, pero que a su vez cada vez son menos capaces de hacerle frente. Y en este marco es en el que ha llegado el COVID y en este marco es en el que nos encontramos, ¿no? Y entonces el COVID, que se desencadena por un virus que se llama el virus SARS-CoV-2, que es un virus respiratorio, que siempre se ha considerado que son los virus que tienen mayor capacidad de generación de una situación de pandemia. No sé si alguno habrá visto la película Contagio, que se publicó, se grabó y se presentó hace ya hace unos cuantos años, 5 o 6 años, no sé, o alguno más a lo mejor, que básicamente lo que contaba era cómo se generaba una pandemia a partir de una infección respiratoria que tenía lugar en un lugar del sudeste asiático, ¿no? O sea, básicamente lo que ha ocurrido. Esa película básicamente muestra que, pues bueno, estamos en una situación que no podemos decir que sea tremendamente inesperada. Bueno, este virus, este SARS-CoV-2, que es un virus que en el momento cuando surge conocemos muy poco de él, pero sí que es cierto que a día de hoy sí podemos afirmar que se ha generado una cantidad de conocimiento muy importante, una parte de conocimiento cambiante que se irá refutando en los próximos meses o años y una parte de conocimiento que seguramente esté para quedarse. Y una tercera parte de conocimiento inútil que tampoco nos aporta nada, ¿no? Sabemos que el virus del SARS-CoV-2 tiene una letalidad superior a la de la gripe común y, sobre todo, sabemos que las complicaciones se centran de forma muy llamativa en función de la edad. De hecho, a día de hoy, más allá de enfermedades respiratorias, más allá de situaciones de inmunodepresión, más allá de enfermedades crónicas, sabemos que el principal factor de poder enfermar por el virus del SARS-CoV-2 y poder enfermar de forma grave es la edad, ¿no? En ello radica que el principal factor que se esté aplicando a la hora de priorizar en la vacunación sea el factor etario, ¿no? Este virus, el SARS-CoV-2, al principio del todo, allá por marzo de 2020,
se pensaba que se transmitía prioritariamente por lo que se denomina por gotas y por contactos, ¿no? Es decir, una transmisión a menos de 1,5 metros y una transmisión por el contacto con secreciones con el virus. A día de hoy, el contacto por secreciones parece ser una cosa, lo que sabemos es que es una cosa como muy minoritaria, y el conocimiento nos va guiando hacia que hay un contagio, una transmisión bastante importante relacionada con los aerosoles, ¿no? Es decir, no sería solamente el contacto, la transmisión aérea a menos de 2 metros, sino que sería también principalmente la transmisión aérea a larga distancia. Es mucho más probable cuando es cercano, pero que también, si no hay ventilación, a larga distancia también sería importante. ¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, pues esto nos lleva a ver que, si bien el conocimiento sobre cuál es la vía de transmisión principal ha ido cambiando, en muchas ocasiones las medidas que se han ido recomendando por parte de las instituciones sobre qué medidas había que llevar a cabo en cada uno en su domicilio, en sus hogares o en su trabajo o en sus lugares de ocio, han ido cambiando mucho menos, ¿no? De forma que aún sigue habiendo gente bastante obsesionada con limpiar la compra cuando viene del supermercado, pero que no es tan consciente de que verdaderamente lo que tiene que hacer es abrir las ventanas, ¿no? Sigue habiendo gente muy consciente de que tiene que llevar la mascarilla aunque esté en el campo, sin nadie que le rodee, pero luego no tiene ningún problema en ir a comer al interior de un bar o de un restaurante, ¿no? Entonces, este cambio de conocimiento que hemos ido adquiriendo debería ligarse a un cambio en las medidas que vamos desarrollando. Por eso, a día de hoy, sí que podemos decir que, sin mucho lugar a dudas, la mascarilla y los espacios exteriores son dos de los aspectos que más juegan a nuestro favor, ¿no? Entonces, sabemos que la mascarilla y los espacios interiores juegan a nuestro favor, pero ¿qué otros aspectos sabemos que sirven para controlar la transmisión? Bueno, sobre tratamientos sabemos que no hay nada verdaderamente útil. Sabemos que los corticoides a dosis altas para evitar, digamos, el uso de respiradores en pacientes muy graves sí que tienen cierta utilidad, pero hasta ahora todos los tratamientos que se han ido probando no parece que haya gran efectividad, ¿no? Por lo tanto, lo que sabemos es que hay medidas, por un lado, a nivel individual y hay otras medidas a nivel colectivo, ¿no? Una pandemia como la que estamos no puede cargarse la responsabilidad de evitar las cadenas de transmisión solamente en el ámbito de lo que hagan los individuos. Esto es un problema de salud pública y han de ser las instituciones de salud pública las que tomen las medidas fundamentales, ¿no? Y las que capaciten a los individuos y se lo pongan fáciles para tomar esas medidas, ¿no? Entonces, a nivel individual, sabemos que básicamente lo que funciona es evitar lugares concurridos, evitar lugares en los que no podamos guardar distancia de seguridad, utilizar mascarilla y ventilar. Abrir las ventanas todo lo posible y las interacciones que tengamos que sean interacciones en espacios abiertos. Cosa que a día 10 de marzo creo que sí que podemos afirmar que ya va a poder ser la práctica totalidad de nuestros días, ¿no? En cuanto mejore el tiempo, es muy probable que eso nos beneficie y nos facilite mucho más las interacciones. Sin embargo, en términos colectivos, en términos de salud pública, son otro tipo de las medidas que por un lado se han aplicado y por otro lado de las que vamos teniendo datos sobre si son efectivas o no, ¿no? Parece que hay bastante congruencia al afirmar que el confinamiento domiciliario es efectivo, es decir, meter a la gente en su casa y que no interaccione con otras personas está claro que es efectivo. ¿Cuál es el problema de los confinamientos domiciliarios? Que son efectivos pero a un coste. Y cuando estoy hablando de un coste no estoy hablando solamente de un coste económico, estoy hablando también de un coste derivado en otros marcos de la salud, ¿no? Un coste derivado de la no socialización, un coste derivado de las personas que necesitan la interacción con otras personas para que les provean de cuidados, para que les hagan la compra, simplemente el poder interaccionar con otras personas para no caer en una situación de malestar y desánimo tremenda, ¿no? Es decir, el confinamiento domiciliario puede ser la medida más efectiva, bien realizada, pero desde luego también, por otro lado, es la medida que tiene más costes, tanto económicos como de salud de lo que no es COVID, ¿no? Sabemos que es muy efectivo cerrar aquellos lugares en los cuales no se puede guardar las medidas de seguridad. No se puede guardar el uso de mascarilla con distancia de seguridad. ¿Ese lugar cuál es? Pues bueno, principalmente bares y restaurantes en lugares interiores, ¿no? Hoy justo nos acaban de comentar a un par de compañeros y a mí que nos acababan de aprobar de aceptar la publicación de una revisión bibliográfica sobre la efectividad del cierre de bares y restaurantes para disminuir la transmisión del coronavirus. La coherencia y la congruencia de todo lo publicado a este respecto es abrumadora. Vamos,
no hay ningún dato que nos diga que cerrar bares y restaurantes no es una actividad efectiva para frenar las cadenas de transmisión, ¿no? Entonces, bueno, se parece otro de los aspectos que ya evaluándose se ha visto que sí, ¿no? Y luego hay otras medidas que siempre están un poco más en tela de juicio, que la evidencia es un poco más dudosa y que parece que en muchas ocasiones casi que se adoptan más porque es lo que se puede hacer más que porque verdaderamente tengan un efecto muy claro, ¿no? Por un lado están las relacionadas con la limitación de la movilidad, ya sea limitación tipo zonas básicas de salud, ya sea limitación a nivel provincial, y por otro lado están las relacionadas con otras que parece que se ponen de moda, como el toque de queda, ¿no? El limitar la movilidad de la gente puede tener su utilidad siempre y cuando limite la actividad de la gente. Entonces, lo que parece fundamental es limitar el número de contactos que tenga la gente en lugares no sanos, digamos, ya sean interiores de casa, ya sean bares y restaurantes, ya sean otro tipo de lugares de esa índole. Mención especial, obviamente, para los lugares de trabajo, ¿no? Los lugares de trabajo que en muchas ocasiones parece que se quedan fuera de esta ecuación, pero que son lugares en los que mucha gente pasa mucho tiempo y no siempre con la capacidad como para poder imponer las medidas de seguridad por encima de los designios de algún jefe que tenga a mejor o peor el que esas medidas se cumplan, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, para controlar la transmisión sabemos que a nivel individual lo que hay que hacer es ventilar, usar mascarilla, evitar espacios concurridos y, digamos, guardar la distancia de seguridad, que creo que debemos hablar más de distancia física que de distancia social, porque hay que saber compatibilizar la cercanía social con la distancia física, especialmente cuando nos planteamos ya que llevamos un año de pandemia. Y luego a nivel colectivo sí que parece que las medidas más efectivas son las relacionadas con evitar que la gente haga aquellas cosas en las cuales no se pueden guardar estas medidas de seguridad, ya sea por las bravas, a nivel de confinamiento domiciliario, o ya sea de una forma suave, cerrando de forma selectiva aquellos espacios donde esas situaciones se dan, ¿no? Principalmente bares, restaurantes, gimnasios también en muchas ocasiones, lugares de ocio nocturno, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las medidas, lo que se llama en salud pública las intervenciones no farmacológicas para el freno de la transmisión. Lo que ocurre es que ahora, afortunadamente, desde hace unos meses, tenemos lo que también se denomina una de las intervenciones farmacológicas, ¿no? Que sería las vacunas. Cuando comenzó la pandemia, unos meses después del comienzo de la pandemia, en todos los sitios se hablaba de si tendríamos realmente una vacuna, si no, si nunca se había conseguido desarrollar una vacuna en tan corto espacio de tiempo, si se desarrollaba, si sería efectiva o no, si sería segura o no, y si tendríamos capacidad para su fabricación y su distribución a nivel global. Bueno, algunas de las dudas se han ido disipando, casi todas de ellas de forma bastante sorprendente, y se han ido desarrollando diferentes vacunas, algunas con tecnologías ya conocidas, otras con tecnologías no conocidas en el ámbito vacunal, pero que sí que se habían desarrollando previamente. Y aquí hay un aspecto clave, y es que todas las vacunas que tenemos ahora no se han fabricado desde cero en el marco de 9 meses. Todas las vacunas que tenemos ahora se han fabricado a lomos de conocimiento previamente desarrollado por medio de la investigación básica. Una parte muy importante de este conocimiento desarrollado a lomos de la investigación pública. Eso es importante a la hora de plantearnos posteriormente de qué manera pagamos por el conocimiento que se ha generado con fondos públicos, ¿no? Entonces, a la pregunta de ¿podemos confiar en estas vacunas si se hicieron muy rápido? ¿Son seguras o no son seguras? ¿Qué ocurre? Porque nunca antes habíamos estado en una situación como esta. Bueno, creo que lo fundamental es que ese nunca antes había desarrollado una vacuna tan rápido tiene que ir seguido de un corolario que es y nunca antes había habido tanta inversión para desarrollar una vacuna tan rápido, ¿no? Esta rapidez no solamente debería funcionar en el marco del escepticismo o el recelo contra la vacuna, sino que también debería funcionar en el marco de la exigencia del esfuerzo investigador para otras patologías de gran alcance, como puede ser el VIH o como puede ser la malaria, ¿no? De hecho, ya se han registrado ensayos clínicos para la malaria con el uso de la tecnología de ARN mensajero que utilizan las vacunas de BioNTech, Pfizer y de Moderna, ¿no? Entonces, el marco de seguridad es un marco de seguridad similar al de otros medicamentos y otras vacunas que se han aprobado previamente. Los medicamentos y las vacunas, cuando se aprueban, generalmente no demuestran seguridad a largo plazo, porque esa seguridad a largo plazo
entra en conflicto ético en muchas circunstancias con la obligatoriedad de exposición a la enfermedad por no poder disfrutar de ese avance tecnológico, ¿no? Es decir, las vacunas actualmente se aprueban garantizando que en el corto plazo no hay efectos adversos graves y que en un plazo, ya estamos yéndonos a casi 6 meses en los estudios de seguridad de los ensayos clínicos, no hay verosimilitud de desarrollo de ningún evento adverso a largo plazo relevante y no ha sido desarrollado en todo el tiempo que se ha ido investigando. De forma que, a día de hoy, con el tiempo que ya llevamos desde el comienzo de los estudios clínicos, sí que podemos afirmar que las vacunas son igual de seguras que la gran mayoría de los medicamentos cuando entran al mercado. Y que lo más probable es que aparezcan nuevos efectos adversos y que lo más probable es que sean efectos adversos leves. Ahora bien, la comparación de la vacuna no es con respecto a no ponerse la vacuna. La comparación de la vacuna es con respecto, a día de hoy, con los niveles de seroprevalencia que tenemos, a pasar la enfermedad. Lo digo porque estamos hablando de que en 2 olas en Madrid muy probablemente hayamos acumulado entre un 20 y 25% de la población afectada, y exponer al conjunto de la población al COVID seguramente sería exponernos a la generación de nuevas variantes que pudieran escapar de la inmunidad que ya hubiéramos generado, que lo hubiéramos pasado, ¿no? De forma que, bueno, creo que en términos de seguridad, que yo siempre había sido muy escéptico, creo que sí que podemos decir que las noticias que tenemos son buenas. En términos de efectividad también, y eso no hay más que ver cualquier medio de comunicación, sabemos que la vacuna, sabemos que Israel, que es el país que va un poco de avanzadilla, está mostrando muy buenos resultados, pero en España también estamos teniendo muy buenos datos, ¿no? Yo formo parte del comité asesor del Principado de Asturias para el COVID y los datos allí, en el marco de las residencias, están siendo verdaderamente llamativos, ¿no? De forma que no es que la curva se haya aplanado, es que la curva dejó de existir en las residencias desde hace unos cuantos días, y eso es muy llamativo, ¿no? Entonces, hay algunas dudas que aquí surgen, ¿no? Y que cuando Pilar me planteaba un posible guión surgían, como por ejemplo, ¿pueden contagiar los vacunados? Esa es una de las grandes preguntas que mucha gente se plantea, que muchos nos planteamos, y que si me hubierais preguntado esto hace 2 meses habría dicho una cosa, hace 1 mes habría dicho otra cosa y ahora tengo que decir otra cosa, porque el conocimiento va generándose. Por eso creo que es importante ser especialmente cauto a la hora de comunicar a este respecto. Hace 2 meses habría dicho, pues es muy poco probable, habrá que ver. Hace 1 mes habría dicho, empieza a haber algún dato que nos dice que sí, como el COVID es más transmisible en personas con más síntomas. Entonces, si la vacuna tiene capacidad para disminuir los síntomas, lo más probable es que tenga capacidad para disminuir la transmisión. Y a día de hoy tengo que decir, los últimos artículos hablan de una reducción entre el 80 y el 90% en la capacidad de transmisión, lo cual es mucho, especialmente porque si conseguimos llevar a niveles de transmisión de contención aceptable de la transmisión, de lo que estaremos hablando es de que la vacuna frena de forma muy razonable la capacidad de transmisión. En el día de ayer, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, publicó las recomendaciones para población vacunada. Ellos, en las recomendaciones para la población vacunada, hablan de que en reuniones en entornos cerrados sin distancia física entre personas vacunadas no recomiendan ya la mascarilla, y en reuniones en entornos cerrados sin distancia física entre personas vacunadas y una unidad habitacional, de una unidad de convivencia de personas no vacunadas, tampoco la recomendarían, ¿no? En entornos abiertos sí, cuando se mezcle más de un grupo de convivencia sí, etcétera, etcétera. Esto, más que para adoptarlo, porque yo creo que para adoptarlo tendremos que esperar a las recomendaciones que se den adaptadas a nuestro marco dentro de o bien de la Unión Europea o bien del Gobierno de España, lo que sí que manda es un mensaje, y es el mensaje de esto que tenemos frena la transmisión más de lo que pensábamos, ¿no? Así que, bueno, creo que nos manda un mensaje de horizonte de pensar, si conseguimos llegar a final de verano con el 70% de la población vacunada, seguramente estemos hablando de otra cosa, ¿no? A este respecto, creo que es muy importante una cosa, y con esto, digamos que cierro el aspecto vacunal, aunque posteriormente podáis preguntarme lo que queráis, para pasar a otra cosa, y es, creo que no hay que pensar la vacuna como una bala de plata, digamos, ¿no? Como una bala de plata que nos va a eliminar la pandemia y nos va a devolver a tiempos mejores, sino que tenemos que pensar la vacuna como una tecnología del cuidado. La vacuna es una puerta que se abre para que podamos desarrollar unas labores de cuidados que no hemos podido desarrollar durante estos meses de pandemia. La vacuna es una tecnología que se abre para que
las residencias ya estén empezando a abrir mucho más la posibilidad de entrada y salida por parte de las personas que viven en ellas. La vacuna es una tecnología del cuidado que va a permitir que el sistema sanitario alivie la sobrecarga que tiene y entonces pueda dedicarse a todas aquellas cosas que no son COVID y que a día de hoy están siendo relegadas. La vacuna es una tecnología del cuidado que nos aplicamos poblacionalmente para poder hacer todas esas cosas que a día de hoy no se está pudiendo hacer porque vivimos en una especie de monocultivo de COVID, ¿no? Y resulta que cuando esa tecnología del cuidado sea aplicada a un número importante de población, pues entonces sí, a lo mejor la vacuna se convierte en un elemento fundamental de control, no creo que de erradicación, pero de control del COVID. Pero hasta entonces es principalmente no un elemento de curación, sino un elemento de cuidado, ¿no? Es un elemento de cuidado que además seguramente tenga la capacidad para que esos cuidados se redistribuyan en términos de desigualdad. Y engancho aquí con este penúltimo aspecto, ¿no? Relacionado con cómo la pandemia nos ha rasgado las vestiduras de la desigualdad social. En Europa, pero especialmente en España, vivíamos y veníamos de una crisis de una década que es la que podríamos llamar la década perdida de los servicios públicos, en la cual la respuesta a la crisis económica fue una respuesta de contención del gasto y una respuesta de que los estratos inferiores de la escala social sufragaran la crisis y la recuperación económica de los estratos superiores, de forma que se empezó a hablar a mediados de la crisis a mediados de la década de 2010 de recuperación económica, pero es una recuperación económica que no ha llegado a gran parte de la población ahora todavía en el año 2021, ¿no? El COVID ha actuado de forma muy concreta sobre la desigualdad, ¿no? En una de las primeras ruedas de prensa que dio Pedro Sánchez en el estado de alarma, una de las cosas que dijo es que el coronavirus no entiende de clases sociales, decía, ¿no? Esto le duró muy poco y en la siguiente rueda de prensa o la otra ya sí que empezó a incorporar un análisis de clase social a la afectación del coronavirus, pero esa idea de que el coronavirus no entiende de clases sociales, de que el coronavirus nos ha afectado a todos por igual, de que el coronavirus no nos ha igualado a todos, sí que es cierto que ha calado en cierta parte de los discursos. Pocas cosas hay más falsas que pensar que el coronavirus nos ha afectado a todos por igual. Sí que es cierto que el coronavirus ha traído a nuestras realidades un elemento de interdependencia y una idea de que nadie está a salvo si no estamos todos a salvo, pero también es verdad que hay unos y unas que podemos estar más a salvo que otros y otras, ¿no? Dentro de ese marco, ¿cómo impacta el COVID en términos de desigualdad social? Bueno, por un lado, impacta en términos de susceptibilidad y de exposición, ¿no? Sabemos que las personas más expuestas son, en términos generales, las que trabajan en lo que hemos venido a llamar trabajos esenciales, que trabajos esenciales es una especie de eufemismo para hablar de, salvo lo sanitario, todo aquello a lo que nunca habíamos dado importancia, que habíamos destinado principalmente a poblaciones migrantes muy feminizadas y que de repente se convirtieron en la parte central de nuestra sociedad, como podemos hablar de los repartidores de Globo y de Deliveroo, de las cajeras de supermercado, de las personas relacionadas con la limpieza del ámbito de lo público y con las cuidadoras de las personas dependientes, ¿no? Y también la singularidad del sistema sanitario, ¿no? Las personas con un menor nivel de renta, las personas de clase social más desfavorecida, las personas que en mayor porcentaje migrantes y pertenecientes a minorías étnicas tienen un mayor nivel de exposición a la COVID porque desarrollan empleos más expuestos al público y porque además suelen tener menor capacidad para externalizar los cuidados, que son los cuidados de personas dependientes, que son una acción con gran nivel de exposición a otras personas, ¿no? Pero luego, por otro lado, también sabemos que cuando una persona coge COVID, la gravedad de enfermar va a estar muy relacionada con su estado de salud previo. Y sabemos que el estado de salud también tiene un gradiente de desigualdad muy determinado. Por otro lado, sabemos que cuando uno es contacto o es caso, se le va a pedir que se aísle. Pero claro, la capacidad que tenemos de aislarnos es muy dependiente, por un lado, de la capacidad que tenemos de garantizarnos el sustento en el día a día, es decir, si yo trabajo sin contrato y me piden que me cuarentene cuando no estoy con síntomas, es muy poco probable que lo vaya a cumplir. Y por otro lado, también es muy dependiente del lugar en el que vivimos. No es lo mismo cuarentenarse en una mansión, en el piso, en el barrio de Salamanca, que cuarentenarse en un bajo sin luz de 40 metros cuadrados con 4 personas, ¿no? Las condiciones habitacionales son determinantes a la hora de poder cumplir ese tipo de medidas.
Y por último, hay otro último efecto del COVID y la desigualdad, que es el de cómo va a afectarnos la crisis económica derivada de todas las medidas que hemos tomado para frenar la transmisión del coronavirus. ¿Cómo nos va a afectar? Pues bueno, básicamente sabemos que las crisis económicas repercuten sobre la salud de la población, incrementando la desigualdad social, y que, como dice David Stackler, que es un investigador en temas de crisis y salud, no es la recesión lo que nos mata, la recesión puede hacernos daño, pero es la austeridad lo que nos mata. De forma que, para ver cuál es el efecto de la crisis económica sobre la salud de las sociedades en las que vivimos, va a ser fundamental ver cuál es la respuesta por parte de los gobiernos. Respuestas encaminadas a aumentar el rol de las instituciones en la capacidad, digamos, de amortiguar estas crisis, pues conseguirán que salgamos de esto al menos no más desiguales. Respuestas basadas en la austeridad y en el que cada uno se las apañe como pueda, pues nos hará salir de esto de forma menos cohesionada. Y ya para terminar, que llevo ya 28 minutos creo, simplemente pensar un poco lo que sería el derecho a la salud en la época posterior a la pandemia, ¿no? El derecho a la salud en la época posterior a la pandemia, un compañero, Pedro Bullón, y yo, que hemos escrito un libro llamado Epidemiocracia, lo articulamos en base a 4 derechos, ¿no? En lo que denominamos el derecho a respirar, el derecho a lo próximo, el derecho al arraigo y el derecho al ocio. El derecho a respirar, que sería un derecho polisémico, que sería, por un lado, el derecho a tener unos servicios públicos que en el caso de que me falte la respiración, voy a tener acceso a ese respirador que necesito, ¿no? Es decir, el derecho a respirar como el derecho a tener unos servicios públicos que velan por mi salud, pero que también es el derecho a respirar como el derecho a tener un entorno que tenga un ecosistema saludable, es decir, que respirar no me enferme. Pero el derecho a respirar también es el derecho a no llegar, es decir, el derecho a tener una garantía de rentas, ya sea un ingreso mínimo vital, ya sea una renta básica garantizada, ya sea una renta de garantías mínimas, que garanticen que voy a poder llegar a fin de mes. Pero el derecho a respirar también es el derecho a un respiro, al respiro del cuidador, ¿no? A esa socialización de los cuidados que hacen que las personas que cuidan, que mayoritariamente son las mujeres que cuidan, van a poder garantizar, van a poder, digamos, disfrutar de esa colectivización del cuidado y de ese papel de lo público en ese cuidado, ¿no? Las economías de cercanía que impacten de forma en nuestro entorno ambiente, pero también pensado como el próximo, como el derecho al futuro. Eso se ha visto mucho con las manifestaciones recientes en relación con lo de Pablo Hasél, con las manifestaciones de medio ambiente, con todo lo que tiene que ver con población joven que no ve la capacidad de pensar un futuro porque piensa que se le ha negado. Ese futuro que se le ha negado a la población joven es necesario rescatarlo. Es necesario que no vivamos en lo que Marina Garcés, la filósofa, denomina una condición póstuma, ¿no? Denomina esa situación en la cual parece que ya hemos muerto y que no nos queda más que pasar el tiempo. En el siglo XIX, en el siglo XX pensábamos en el siglo XXI, pero parece que en el siglo XXI no tenemos capacidad para pensar en el siglo XXII, ¿no? Esa necesidad de pensar el siglo XXII es fundamental a la hora de pensar un derecho a la salud en la época posterior a la pandemia, ¿no? Y luego los otros 2 derechos. Por un lado, el derecho al arraigo, que estaría muy vinculado al derecho a generar entornos de vecindario y de comunidad de lo cercano que no estén sometidos a las dinámicas del mercado en el ámbito de la vivienda, que hace que una parte importante de la población joven sea una población nómada. Y por otro lado, el derecho al ocio, ¿no? Porque para poder luchar por todo lo anterior es necesario tener tiempo. Y a día de hoy hay un libro de Jorge Moruno que se llama No tengo tiempo, que habla en torno a que venimos de un tiempo en el cual la renta era el verdadero estratificador social, ahora vivimos un tiempo en el cual es el tiempo disponible y el ocio lo que es un estratificador social. De forma que si yo soy rico, si yo tengo dinero, puedo permitirme pasarme el tiempo leyendo, escribiendo, creando, socializando, mientras que si soy pobre, mi tiempo lo tengo que pasar poniendo la habitación que tengo libre en casa en Airbnb, vendiendo la ropa que tengo libre en Wallapop o en Vinted y el tiempo que tengo libre subcontratándome en Glovo o en Deliveroo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una pequeña panorámica de la situación en la que estamos, de cómo hemos llegado a ella y de cuáles son las cosas que podemos intentar mirar hacia adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Pilar, no sé si vas a introducir a Ana o lo hago yo. Tendremos que dedicar una sesión a coronavirus y tecnología. Sí, por favor. Que nos tiene machacados la tecnología. Vamos a preservar el ancho de banda de Ana para el audio, al menos que el audio no lo perdamos. Sí.
vamos a mantener las condiciones, si os parece, que tenemos. Y yo le pediría, si os parece bien, Ana, que cuando quieras empiezas a pilotar, sabiendo que ahora mismo la diapositiva que estamos viendo es la número 2, que pone estrés. ¿Vale? Vale, pues lo hacemos así, porque lo hacemos así. Yo lo he llamado la cuarta ola, pues porque un poco la cuarta ola sería la de la salud mental, porque al parecer los contagios van mejor, la vacuna va funcionando mejor, entonces de esto quería hablaros. Inevitable relacionarlo con el estrés, que sería, según la OMS, el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. Es un mecanismo de defensa, eso es lo más importante. Se origina en el sistema nervioso autónomo como respuesta de afrontamiento a una situación de amenaza. ¿Vale? Un montón de reacciones físicas. En cuestión de segundos, cuando yo percibo algún tipo de peligro, su sistema de respuesta es doble, huida o lucha. ¿Qué significa? Si puedo afrontar la situación, lucho, si puedo resolver, y si no, huyo. Con lo cual, fijaros, el riego sanguíneo se me retira a las extremidades, me desaparece del sistema digestivo, me desaparece del lóbulo prefrontal pensante, con lo cual lo único que puedo hacer es eso, correr, y se desarrolla en todos los seres vivos como un mecanismo de supervivencia, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Ya la estamos viendo. ¿La tenéis? Sí, fases del estrés. Vale. Las fases del estrés son alarma, resistencia y agotamiento. Mirad, aquí en este dibujo que veis, se ve eustrés a la izquierda, distrés a la derecha. ¿Qué pasa? Aquí hay un buen estrés, que es el que nos ayuda a resolver. Es el que se inicia, se desarrolla y por fin se apaga. Lo llamamos eustrés y nos ayuda, nos ha salvado la vida, nos ha salvado incluso como especie. Sin embargo, si es estrés, que si veis la curva, tiene una zona verde, que es una zona cómoda, donde resolvemos. Si este estrés se prolonga hacia las fases de resistencia y agotamiento, se produce el distrés. Primero, cansancio y si continúa, se afecta a la salud. Mirad, cuando desarrolla esta respuesta de estrés, se activa el circuito neurohormonal, con lo cual hay una liberación de corriente sanguínea. El cortisol se llama la hormona del estrés. Durante mucho tiempo en el organismo, una vez empieza a segregarse. Sí. Según las últimas investigaciones médicas, produce esta liberación de cortisol, produce procesos inflamatorios, el germen del cáncer, graves alteraciones de la inmunidad, cáncer y envejecimiento, ¿vale? El problema es que el estrés que nació con nosotros como especie nos servía para salvarnos de los depredadores. Hoy día no hay cuál es puede ser nuestro jefe, la suegra, el compañero de trabajo, los hijos, los padres, con lo cual nunca desactivamos. Eso es lo peligroso. Pasamos a la siguiente. Sí, ya está. Sí, es que, a ver. Vale, las consecuencias psicológicas del estrés. Son 3 clases: cognitivas, emocionales y conductuales. Las cognitivas, fijaros lo que produce: bloqueo de la actividad mental, falla de la concentración, olvidos, baja autoestima, incapacidad de tomar decisión. Consecuencias emocionales: explosiones emocionales desmedidas, inseguridad de control, tristeza
y ansiedad. Y por último, conductuales, predisposición a los accidentes, incapacidad de descanso, fallos en el desempeño de la actividad cotidiana. Fijaros que solamente estoy hablando de consecuencias psicológicas, porque hay de tipo. En principio, la más peligrosa quizá fuera es la desactivación de nuestro sistema inmunitario. Porque vamos a ver, si un mamut, ¿para qué te quieres defender de un microbio, no? ¿Para qué necesitas hacer la digestión? ¿Vale? Causa un montón de problemas a nivel físico. Para desarrollar la respuesta de estrés, una situación debe ser novedosa, imprevisible, sensación de descontrol y ser percibida como amenaza. Pues bien, la pandemia lo tiene todo. Los cambios que el COVID ha traído a nuestras vidas igual son de varios tipos. Personales. Aquí lo que yo apunto lo hemos vivido todo: confinamiento, toque de queda, cuarentena, enfermedad, de y tratamientos médicos por sobrecarga de enfermos COVID, fallecimientos familiares y conocidos sin posibilidad de elaborar el duelo, aislamiento social y familiar, prohibición de reuniones y celebraciones, cierre de colegios y guarderías, clases online, empiezan las clases online en los colegios. ¿Estáis en esta, verdad? Consecuencias a nivel personal, sí. Son la falta de ejercicio físico, falta de exposición a la luz solar, reducción del contacto social, tendencia a dormir durante el día y, por lo tanto, disminución de la calidad en el sueño nocturno, abuso de sustancias y o alimentos. Sustancias, fijaros, puede ser refrescos cargados de azúcar, gas. Ya habéis oído la estadística de cervezas durante el primer confinamiento, ¿verdad? Exceso de tiempo dedicado a videojuegos y redes sociales. La anedonia es un síntoma de la depresión. Y bueno, pues para quienes no estéis familiarizados con él, significa una pérdida de interés, una pérdida de gusto por actividades que antes me gustaba, mis hobbies, lo que yo hacía en mi tiempo de ocio o incluso en mi trabajo. De repente caemos en un marasmo, en actividad y de desinterés, desmotivación y descuido del autocuidado. Algunos consejos sería continuar o habituarnos más bien a hacer ejercicio físico diario para no caer en la vida sedentaria. Fomentar la red social, que se puede, aún en la etapa de confinamiento, puede hacer reuniones online con los amigos, con la familia. Cuidar nuestra alimentación, no hay por qué descuidarla, nuestra higiene. Práctica de técnicas en general, lo de mindfulness como una actitud, más bien la actitud de estar presente en todos los momentos del día, porque eso nos evita estar en el pasado, que se convierte en una hipoteca sin fin, o en el futuro, que se convierte en una preocupación. Hay que establecer normas de convivencia en la casa, porque es la primera vez que nos hemos visto metidos en casa con el cónyuge, con los niños, a lo mejor los abuelos, y 24 horas juntos. Hay que establecer normas. Fijaros lo importante que es el uso, ¿no? Hay que vigilar, conservar el ritmo de vigilia, sueño, porque si dormimos de día, la noche no pegamos ojo. Y las personas somos animalitos diurnos, de dormir por la noche. Es cuando regeneramos. Práctica de actividades que nos hagan sentir útiles,
como es simplemente ayudar a un vecino, ayudar en casa, sentirnos útiles para los demás. Decir no a los ladrones del tiempo, a los videojuegos, televisión, WhatsApp y redes sociales. Hay que dosificar la escucha de noticias porque estamos bombardeados de noticias en televisión, en radio. Entonces, bueno, una información rigurosa y adecuada al momento y punto, no más. Dedicar tiempo al ocio, no hay que perderlo, nunca, nunca. Tenemos que regular el tiempo de trabajo y dedicar el mismo tiempo de siempre al ocio. Por supuesto, vive con prudencia, pero nunca con miedo. Vivir con prudencia, pues con todas las medidas que nos aconsejan, porque además con prudencia y responsabilidad, ¿vale? Para no ser tampoco agentes de contagio. Nunca con miedo, porque el miedo soltamos cortisol y el cortisol nos anula el sistema inmune, con lo cual eso a lo que tenemos tanto miedo resulta que nos contagiamos porque nos han bajado las defensas. El miedo nos baja las defensas, ¿vale? Eso me parece lo principal. Y, por supuesto, acudir al psicólogo si el estrés te supera. Los cambios laborales, el teletrabajo, migración y salida de las grandes ciudades, precisamente por ello, ya que los pisos en Madrid, la mayoría no reúnen condiciones, ha habido mucha gente que se ha ido fuera a vivir a la sierra, a vivir a su segunda residencia o han alquilado algún otro piso. Hay ERTEs, hay despidos, porque al principio los ERTEs, dieron cierta confianza, pero al final cantidad de despidos. Ahora yo estoy oyendo que hay 4 millones de parados en España. Cierre de empresas. Hay un empobrecimiento lógico de la población, no hay trabajo. Mayor temporalidad y precariedad en el empleo. Pasamos a las consecuencias derivadas de los cambios laborales. Ya lo vemos. Consecuencias psicológicas, claro. Incertidumbre, frustración, caída de proyectos y planes de futuro. De esto un poco hablaba Javier antes. Rumia de pensamientos provocada por la ansiedad anticipatoria. Se llama así, rumia de pensamientos, ese bucle de preocupación en el que entramos según qué circunstancias. Eso nos provoca ansiedad por el futuro, irascibilidad, desmotivación y además una necesidad de reorganizar la vida y el entorno familiar. Hay que tener en cuenta que las casas no estaban preparadas para tener una habitación como despacho, con lo cual tenemos que reorganizar todo el entorno y además nuestras relaciones familiares. Vamos a pasar a la siguiente porque aquí quería, un apunte sobre la población más joven. Ya lo estamos viendo. Niños y adolescentes. Es una población especialmente vulnerable. ¿Por qué? Pues porque tienen dificultad para comprender las normas y limitaciones en el hogar y en el ámbito social. No lo entienden como nosotros. Dificultad para gestionar sus emociones de frustración, incertidumbre, aburrimiento, soledad e impotencia. Cuanto más pequeño es el niño, peores consecuencias tiene y menos comprende, ¿vale? Consecuencias, igual da que sean pequeños como adolescentes un poco más mayores, da igual. Reacciones inmaduras de agresividad y comportamientos hostiles. Por lo tanto, un deterioro de las relaciones familiares, claro, estamos viviendo con ellos. Ellos no comprenden y nosotros no les comprendemos a ellos. La respuesta que aconsejamos desde la psicología, pues explicarles la conveniencia de seguir las normas higiénicas y mejor no entrar en conflicto con ellos. Hay que dedicarles un tiempo. A todos nos tenemos que dedicar un tiempo en la familia para la reflexión, ¿vale? Sobre todo esto, sobre la conveniencia de las normas, sobre las limitaciones. Por supuesto, siempre es mejor el refuerzo positivo que los castigos. Darles a entender los sacrificios que todos estamos realizando y fijar momentos para la puesta en común de nuestros sentimientos.
Es importante porque todo lo que callamos, al final, llega un día que explota como una olla express. Pasamos a las consecuencias personales y psicosociales. Fatiga pandémica. Esta es una de las consecuencias personales que nos afectan a todos. Según la OMS, sería la reacción ante las prolongadas medidas y restricciones generadas por la pandemia. Se traduce en sensación de apatía, desmotivación y agotamiento mental que sufre una persona y cuyo origen está en el impacto que ha causado el nuevo coronavirus en su vida. Y puede derivar en cansancio, agobio por la rutina que ha implicado la pandemia. Y lo anterior puede derivar en cuadros de desesperanza ante lo que se avecina, ansiedad, soledad, irritabilidad, agresividad y empeoramiento de patologías previas. Fijaros que ya llevamos un año con esto. Lo que al principio parecía que iban a ser unos pocos meses, ya hemos llegado a un momento realmente de fatiga. Estamos cansados de ver, pues eso, gente muy desmotivada, gente irritable, agresiva. Se han empeorado, en general se han empeorado las relaciones de pareja, las relaciones familiares, ¿vale? Consecuencias psicosociales, limitaciones económicas y laborales, sensación de aislamiento. Esta sensación provoca el miedo y el desamparo. Preocupación por las secuelas de la enfermedad, tanto si has sido víctima de contagio como si no. Esa preocupación la tienes por la gente que te rodea también. Incremento de patologías relacionadas con el estado de ánimo, como la depresión o la ansiedad. Síntomas psicosomáticos, fatiga, insomnio, dolor de cabeza, desarrollo de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, relacionado con el miedo a contagiarse, a tocar objetos, al lavado compulsivo de manos, al uso de gel hidroalcohólico, de guantes, etc. Y desde luego problemas en las relaciones interpersonales. Continuamos en la siguiente con las consecuencias psicosociales. Estamos viendo violencia en las calles, se producen fricciones sociales, porque todo esto que aparece en el plano personal también se traduce en el plano social. Hay una incoherencia en la toma de decisiones relacionadas con el COVID, de tal manera que, por ejemplo, personas que nunca acudirían a una fiesta, a un botellón o a una manifestación rodeadas de personas, sin embargo, no tienen ningún problema en meterse con otra persona o con más en un coche para hacer un viajecito de 3 horas, ¿vale? Hay incertidumbre debido a la falta de información, al bombardeo de información dramática. También a informaciones contrapuestas. Ahora nos dicen blanco y mañana nos dicen negro. También llega un momento que cuando te dicen tienes que volver a la oficina, ahí la gente también pasa miedo. Hay una percepción del lugar de trabajo como peligroso. Y actitudes negacionistas, que también las estamos viendo, incluso en los medios, ¿vale? Y ahora pasamos al negacionismo. Bueno, quiero dar una explicación desde el punto de vista de la psicología. En realidad es un mecanismo de defensa, que podemos experimentar todos a lo largo de la vida ante acontecimientos ligera o gravemente traumáticos. O sea, esto es, lo que no veo no existe. Entonces, si no quiero ver una cosa, me quedo tranquilo. Las causas, pues miedo en situaciones extremas de incertidumbre, miedo por la pérdida de un trabajo, de un estilo de vida, de unas costumbres. Los cambios rápidos e impactantes producen sensación de irrealidad, porque no ha habido un proceso de adaptación. No hemos tenido un proceso de adaptación mental, que no hemos podido ir poco a poco. Esto nos ha caído encima de repente. Y al cerebro no le gustan los cambios. La actitud negacionista se convierte en la identidad de la persona y no la va a cambiar aunque tenga pruebas en contra. Lo estamos viendo.
en gente que lo vemos por la tele, que lo niega y al final se contagian y siguen con la actitud negacionista. Se identifican con ella, ¿vale? Porque les da seguridad. Pasamos a la siguiente, porque para terminar, no nos vamos a quedar con todo esto tan trágico, tan dramático, ¿no? También hay aspectos positivos. Por ejemplo, aumento de la movilidad peatonal y ciclista. La etapa de confinamiento contribuyó al descenso de la contaminación en las ciudades, un 53% en la bajada de dióxido de nitrógeno en España. Fijaros, el dióxido de nitrógeno es el causante de un montón de enfermedades pulmonares. También la cooperación a nivel global contra el enemigo común, que es la toma conjunta de medidas e investigación y producción de vacuna. Salud a cualquier precio. Nos hemos confinado, hemos dejado de trabajar a cualquier precio la salud. Hay una nueva valoración para el personal sanitario y docente. ¿Cuándo habéis visto en vuestra vida que a las 8 de la tarde todo el mundo se asome a la ventana a aplaudir a los sanitarios? Está genial. Luego, en la Unión Europea, el 30% de los fondos del presupuesto común y del Fondo para el Coronavirus se utilizarán para la protección del clima, cosa que no se había hecho hasta ahora. El uso de la mascarilla ha propiciado el descenso de enfermedades infecciosas en las consultas. A mí los médicos me comentan que este invierno no ha habido gripe, con lo cual eso que tanto nos molesta, porque a todos, a nadie le gusta llevar mascarilla, nos ha protegido, ¿vale? También ha sido y es una oportunidad para reforzar vínculos. ¿Os acordáis? Hace un año de repente nos vimos aislados, nos pasábamos la vida colgados del teléfono, videoconferencias con la familia, con los amigos. Hemos recuperado amistades que hacía mucho con los que no teníamos contacto. Y también un aumento de la solidaridad ciudadana, como os decía antes, no solo en las grandes organizaciones, sino simplemente ayudando a los vecinos que no podían salir, cuidando a niños, ¿vale? Y por último, pues pasamos a la despedida. Quería agradeceros vuestra atención y mirar con esto que decía Gandhi: si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Y también quiero daros gracias por vuestro tiempo y vuestra implicación en este tema. Pues con esto termino, chicos y chicas. Muy bien, Ana, pues muchas gracias también por tu intervención. Muchas gracias también a Javier por su intervención anterior. Si os parece, os iba a hacer la propuesta de tener ahora diálogo hasta las 9. Probablemente seguir más puede generar cansancio ya porque es bastante tiempo conectados. Y si lo estimáramos adecuado, a las 9, pues cerramos turnos de palabra, y si pudiéramos contar con Javier y contigo, Ana, para una segunda sesión, si la gente lo viera adecuado y pudiéramos fijar una fecha más adelante, pues sería, yo creo, que una solución también para que, si al final hay gente que quisiera intervenir o tener un diálogo más amplio, pues poder hacerlo. Lo dejo ahí como posibilidad. Y lo que sí os digo es que cojamos ahora los 20 minutitos que tenemos hasta las 9, si os parece bien, y que no seamos tímidos ni tímidas y que lancemos nuestras observaciones, preguntas o comentarios cuanto antes. ¿Os parece bien la propuesta? Muy bien, muy bien. Muy bien. Perfecto, pues si queréis, pues nada, podéis empezar a preguntar o a comentar lo que os parezca más adecuado. Si no, empiezo yo, que soy siempre gente muy tímida al principio. Yo os iba a hacer una pregunta, sobre la parte que has puesto, Javier. Quisiera preguntarle si puede comentar algo sobre la posible evolución de nuevas cepas
y si estamos preparados, bueno, no sé si la palabra técnica es esa o no, si estamos preparados para eso y eso también qué impactaría a nivel de la dinámica también psicológica que nos ha contado Ana, ¿no? El que se nos va haciendo una cosa, que se va montando una ola sobre otra y parece que esto no acaba de descabalgar, ¿no? Y en esa dinámica de que puedan surgir nuevas cepas y demás, un poco las dinámicas también de un planteamiento de necesidad de abordar esto globalmente, ¿no? En lo que hablábamos antes, por ejemplo, que ha salido Israel. Israel es el ejemplo de mayor tasa de vacunación, pero tiene sin vacunar a la población palestina. Ese tipo de contradicciones, ¿no? No sé si podéis comentar alguna cosa sobre eso. Y apunto ya por aquí que Carlos ha pedido palabra también. Sí, ¿comento? Sí, por favor, Javier. Sí, claro. Bueno, no, con las variantes hay que ocuparse, pero la verdad es que cada vez hay menos motivos para preocuparse, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a términos de escape vacunal, ¿no? O sea, que las vacunas no vayan a poder hacerles frente. Las variantes que van saliendo siguen lo que se llama o sea, son mutaciones convergentes, que se llama, o confluyentes, que como cada vez van quedando menos huecos por los cuales pueden mutar, van convergiendo en su mutación y esa convergencia se hace en torno hacia una región que queda cubierta dentro de la vacuna. De forma que, en principio, es fundamental vacunar de forma global, vacunar de forma rápida, ir monitorizando la evolución de las diferentes variantes que vayan apareciendo, pero esa especie de visión casi apocalíptica que teníamos hace un mes y medio cuando empezó la variante británica, que además, bueno, pues como el Reino Unido, en cuanto se puso las pilas con las medidas, la bajó súper rápido, igual que hizo Sudáfrica, ¿no? Esa visión parece que los estudios que van saliendo la han atemperado, ¿no? Entonces, sí que parece que la mejor estrategia para frenar las variantes es conseguir una vacunación en términos globales lo más rápida posible, pero bueno, no hay que pensar que va a ser el apocalipsis y la historia interminable, ¿no? Que en algún momento parecía que era hacia lo que nos encaminaba. Ana, no sé si quieres comentar algo sobre la capacidad que tenemos de resistencia con nuevas olas. Pues yo diría que... ¿Me oís? Sí, Ana. Sí. ¿Me oís? Pues yo diría que capacidad sí que tenemos. Lo que pasa es que no solo hay que hacer caso a ponte la mascarilla, a no salgas, a no te relaciones, no solo eso, además hay que hacer caso a todo lo que os he dicho antes, hay que conservar nuestros momentos de descanso, el ocio, hay que conservar la salud mental, no hay que caer en el miedo, ¿vale? Capacidad tenemos, ¿vale? Y no hace que ponernos a prueba y la sacamos. Muy bien. Carlos, tienes la palabra y después de ti, Pilar. Sí, hola. Vamos a ver, yo tenía unas preguntas para Javier y para Ana. En primer lugar, a Javier le quería preguntar, dada la importancia que tiene la vacuna o que estamos viendo el resultado de la vacuna, ¿qué va a ocurrir mientras el resto de los países pobres y demás no puedan tener acceso a la mundial podemos tener si no somos capaces de vacunar a toda la población mundial? Y después, para Ana, le quería comentar una cosa, y es el tema sobre el tema mental, sobre la salud, en qué situación está, porque tengo entendido que públicamente, por ejemplo, los psiquiátricos ya no hay públicos. Lo digo porque concretamente conocemos un caso de una persona, una hija que ha matado a una madre, y esa hija, al día siguiente de haber matado a la madre, estaba en su casa otra vez porque tiene una serie de trastornos, no se le puede llevar a la cárcel ni nada por el estilo. Tendría que ingresarla en un psiquiátrico y, claro, los psiquiátricos aparentemente son todos de pago. Y después enlazaría para los dos, decir que si no creéis que la situación en la que estamos en este momento
tenemos mucha culpa los ciudadanos por haber abandonado todo el tema de lo que era la marea blanca. Habla Pilar y recogemos después las preguntas. Vale. Si os parece. Vale. Una pregunta para Javier, en principio, y otra para Ana. A mí me preocupan los argumentos ¿qué argumentos podemos tener ante el discurso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, cuando dicen, con lo que estamos haciendo y como lo estamos haciendo, nos va bien? Ya sé que si comparamos número y porcentaje de contagios, ingresos y muertes, pues ahí se muestra que también no nos ha ido. Pero no se pone esto mucho de relevancia cuando oímos semejantes discursos. Y por otro lado, no sé si sabemos, si tenemos datos de qué está pasando con la economía cuando la economía era, digamos, la justificación de hacer lo que se estaba haciendo, es mejor dicho, de no hacer lo que había que hacer, cuando probablemente el efecto sobre la economía de esta situación que nunca termina de revertir es mucho peor que otras soluciones. Entonces, no sé qué argumentos puede haber más contundentes o añadidos a estos y desde luego utilizarlos con más capacidad de que llegue a algún sitio, ¿no? Y no dejar solo este discurso en boca de los que dicen esto nos va bien tal y como lo estamos haciendo. Eso por un lado. Y a Ana, la pregunta, ya sé que es complicado, porque ¿qué se puede hacer ante el negacionismo? Cuando no se quiere entender, es mejor abandonar, es mejor insistir con mostrar cómo son las cosas, o cuáles pueden ser los mecanismos que ayuden a entendernos con esos núcleos que son importantes, que lo niegan todo. Esas son las preguntas. Bueno, pues si le parece, Ana, ¿empiezo yo? Bueno, pues empiezo yo. Sí. Vale, en relación con las preguntas de Carlos, ¿qué va a ocurrir en un contexto de escasez global con retraso de vacunación en países de rentas bajas, etcétera, etcétera? Bueno, está claro que por un lado lo que va a suponer es un incremento de la desigualdad, porque es muy probable que vayamos a ver cómo se perpetúa la pandemia en aquellos países en los cuales no hay un mayor nivel de vacunación. Por otro lado, vamos a ver cómo todos nos ponemos más en riesgo, ¿no? Esa idea de nadie está a salvo si no estamos todos a salvo también tiene una deriva en términos de salud global, porque sabemos que para el correcto control de la pandemia en todos los países necesitamos que todos los territorios tengan acceso y capacidad para su control, ¿no? Y luego también también quería añadir de todas formas que hay un que hacer a este respecto, ¿no? Con el tema del acceso global. Ahora mismo el acceso en países, principalmente de Centroamérica y de África, está siendo lamentablemente bajo a unos niveles verdaderamente dramáticos. Pero sí que es cierto que ellos, en términos locales, al tener un porcentaje muy bajo de población mayor, la tasa de letalidad de la infección es mucho más baja, ¿no? Se ha podido ver en países como Colombia, por ejemplo, en los cuales altísimas tasas de incidencia se han relacionado con unas tasas de mortalidad muchísimo más bajas, que está relacionado con la pirámide demográfica, ¿no? Entonces, bueno, son particularidades que más allá de todo, lo que sí que está claro es que es fundamental el punto de vista de es necesario vacunar en términos globales porque si no, no vamos a poder dar una respuesta a esto, ¿no? En relación con lo de la marea blanca, bueno, yo creo que en términos generales, más allá de marea blanca, el problema que tenemos en España y más concretamente en Madrid es el de un debilitamiento del tejido comunitario muy fuerte, ¿no? Pues bueno, aquí vosotros sois excepción y hay muchas excepciones y hay muchos pequeños y medianos y grandes colectivos luchando juntos, pero sí que es cierto que llevamos una década en las cuales además las instituciones han dado totalmente la espalda y ese dar la espalda al trabajo comunitario y asociativo, pues bueno, pasa factura, ¿no? Sobre lo que comenta Pilar del discurso de la Comunidad de Madrid, bueno, yo muchas veces cuando veo algunas comparaciones entre comunidades autónomas y veo
algunos discursos en relación a, por ejemplo, a lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, me parece que parten de olvidar una premisa, y es que la gente solo se muere una vez. Es decir, el impacto que ha tenido la pandemia en términos de morbilidad y mortalidad en toda nuestra población, en la Comunidad de Madrid, en la primera ola, ha hecho que, por un lado, por la población que había fallecido y, por otro lado, por la población que ya se había infectado y tenía inmunidad, lo cual hacía que fuera mucho más difícil que volviera a infectarse, gozáramos de una especie de protección grupal parcial que haya hecho que, en cierto modo, se pudiera controlar con mayor facilidad con medidas menos restrictivas. Ahora bien, Madrid sigue siendo, desde hace muchas semanas, la que tiene los peores datos de ocupación hospitalaria, de incidencia acumulada, etcétera, etcétera. Fue la primera ciudad del mundo en tener una tercera oleada y tiene a los servicios sanitarios hasta el cuello, porque ya estaban hasta el cuello además previamente, ¿no? Entonces creo que personalmente el discurso que esgrimo a este respecto es que la Comunidad de Madrid ha logrado, por ejemplo, doblegar las curvas a pesar de las medidas tomadas, no gracias a ellas, ¿no? O sea, las grandes medidas tomadas han sido la de infectar a un porcentaje muy alto de la población y que las personas más vulnerables hayan fallecido. Y como solo se puede fallecer una vez y como la gran mayoría de la población solo lo va a pasar una vez, o al menos en el corto plazo, eso ha hecho que esto ocurra, ¿no? Y veía una pregunta que decía, ahora en Asturias bajamos muy rápido, lo veía en el chat, ¿se debe a que más del 90% puede ser variante británica? Asturias tiene un problema y es que lo hizo muy bien en la primera ola y tiene mucha población mayor. O sea, hay una parte muy importante de los indicadores de Asturias que están muy vinculados a la pirámide demográfica. De hecho, la pirámide demográfica de Asturias es la que tiene un mayor porcentaje de población mayor de todo el conjunto del Estado español, ¿no? La variante británica tendrá pues está claro que hace que sea más transmisible que la variante que teníamos previamente como predominante, ¿no? Pero es un puntito más, ¿no? De todas formas, creo que la mayoría de las comunidades autónomas ya están bastante estancadas. Habrá que ver hasta cuándo se estancan o se desestancan, digamos. Pues, sí. Ana, si tienes algún comentario. Pues, mira, empiezo con la pregunta de Carlos. El tema de la situación mental, este tema que ha contado de la chica que ha matado a su madre, que no se puede hacer nada con ella. Yo no pertenezco a la sanidad pública, con lo cual no sé muy bien cómo funciona el tema. Lo que a mí se me ocurre es que ahora que esta chica se ha quedado sola en casa, que como dice Carlos, no puede ingresar en ningún centro ni tampoco a la cárcel porque está enferma, hay servicios sociales, ¿no? En Madrid hay servicios sociales. De alguna manera hay que resolver esto, ¿vale? Ahora mismo estamos en una situación excepcional y realmente es una tragedia. Pero bueno, entonces realmente es un problema, tenemos que reconocer que es un problema, ¿vale? Yo no puedo deciros cómo resolver esto. Supongo que la actuación de los servicios sociales estaría bien en este caso, ¿no? Pues como decía, mala solución tiene el asunto. ¿Ha matado a su madre? Pues no lo sé. Si tendrá familia esta chica, no puedo decir. O sea, estamos en situaciones que afectan de manera personal, pero que repercuten en lo social, ¿vale? Y cuando se trata de resolver problemas sociales, hay grandes complicaciones, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, no puedo dar solución. Ya me gustaría. Y respecto a lo que dice Pilar, el negacionismo, pues efectivamente hay grupos negacionistas, afortunadamente no son la mayoría y hay que contemplar el negacionismo como un síndrome, como lo que os he dicho antes, es un síndrome. O sea, no es una postura lógica, no es una postura que se pueda mejorar a base de educación, sino que hay personas que ante los problemas, los conflictos, reaccionan así. ¿Qué podemos hacer? Pues malamente,
malamente. Ellos, como veis, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? La gente que piensa así se junta en grupos, pero afortunadamente no son la mayoría. Por más que les expliquemos, por más que les eduquemos, no van a dejar de pensar que esto no existe, ¿vale? Lo que sí se les puede exigir es que si van a algún sitio, como pasó, me parece que fue en los Goya con Victoria Abril, ¿no? No se quería poner la mascarilla, pues mira, videoconferencia. ¿Vale? En cualquier caso, somos los demás los que nos tenemos que proteger de eso, ¿vale? Porque no podemos hacer nada por controlarlo. Por supuesto, ni mucho menos la fuerza, claro. Vale. Me parece que había 2 palabras pedidas y un par de comentarios por el chat. Si os parece, bueno, creo que son Pepe y Luis. Me corregís si faltaba alguien más. Pilar / Manuel pone ahí. No sé si falta, sí. Además de Pepe y Luis. Manuel. Os pido por favor mucha brevedad. Van a ser las últimas intervenciones que tenemos. Cerramos aquí y luego si veis adecuado el abrir otra segunda sesión, yo creo que sería bueno el que dejáramos abierto al menos la posibilidad. Hablaríamos con Javier, Ana y por supuesto la mesa de salud comunitaria para ver dónde podríamos ubicar una fecha si nos parece interesante el poder dar continuidad. Entonces, por favor, Pepe, Luis y después Manuel. Vale. Soy Pepe. En primer lugar, felicitaciones a los ponentes. En segundo lugar, decir que efectivamente, como acaba de decir la ponente Ana, el miedo provoca falta de defensas, pero pongo 2 ejemplos que están repitiéndose mucho. La gente que está en ERTE y que ni le pagan ni le atienden. Y pongo el segundo ejemplo que ya se ha dicho. Dice, hay que ir al psicólogo cuando se necesita, pero para ir al psicólogo, si el miedo te ha producido una ansiedad, tienes que pasar previamente por el psiquiatra. ¿Cómo se puede solucionar el combatir estos miedos fruto de estas 2 realidades a título de ejemplo? Gracias. Vale. Gracias, Pepe. A continuación, Luis, tengo por aquí una nota de que Javier se tiene que ir en 5 minutos, que creo que son 4. Así que seamos breves. Luis. Vale, ¿se me oye? Sí, perfecto, Luis. Sí, vale. Bueno, además de dar las gracias tanto a los compañeros de la mesa como compañeras, como a la escuela pública y a los ponentes, yo quiero hacer una sola pregunta que los pueden contestar los 2 ponentes perfectamente. Vamos a ver, cuando salimos a la calle y te juntas para hablar con gente normal, no experta como la que hay aquí en buena cantidad, ¿no? Sino con gente normal y corriente, están bombardeados de mucha información y mucha información a veces que es contradictoria y que una y otra tienen incluso unas bases científicas, tienen por detrás artículos científicos que las avalan y son contradictorias, o por lo menos no están de acuerdo totalmente. Esto lleva a una confusión que existe y que existe más de lo que parece, ¿no? Entonces, lo que quería plantear, ¿no? Y esa confusión lleva a miedo, ¿no? Enlazando con lo que dice Ana. Yo lo que echo de menos, y yo creo que sería bueno, y no sé cuál es vuestra opinión, un debate en profundidad, respetuoso y abierto, ¿no? De las opiniones encontradas que hay respecto a, por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, en algunos aspectos terapéuticos que se están usando en otros países con parece buenos resultados, en fin, en todos esos aspectos que tienen sus bases, o por lo menos sus artículos detrás científicos y que, sin embargo, no se contrastan en una mesa. Gracias.
Muchas gracias, Luis. Manuel. Sí, hola de nuevo. Antes de que Javier Padilla se tenga que ir, yo diría una cosa, y es que estoy de acuerdo con él de que la juventud es poco futuro. Que como todos sabemos, España casi dobla el paro juvenil, estamos a un nivel del 40% de paro juvenil y casi dobla el de otros países de la Unión Europea. Eso por un lado. Entonces, está claro que aquí hay una... Y no es de ahora, esto es de antiguo. Llevaría más tiempo. Esto. Por otro lado, me parece una pérdida de posibilidades el que haya habido 2 exposiciones para debatir, porque cada una de ellas era suficiente para una sesión y 20 minutos para el debate. Entonces, yo también le comentaría lo de la poca posibilidad de futuro de la juventud. No estoy de acuerdo en lo que dice de Hasél. En las manifestaciones de Hasél hay otros componentes políticos, anárquicos e independentistas que yo creo que no tienen mucho que ver con eso. Eso está manejado de otra manera. Y luego yo le comentaría algunas afirmaciones que ha hecho, por ejemplo, y que se habla mucho, de un autor que dice que la austeridad es la que nos mata, no la enfermedad. Y yo le comentaría que yo pienso que lo que nos mata es la corrupción, la malversación, el gasto innecesario. Eso es lo que nos mata. Porque lo que está claro es que ni el déficit ni el gasto público son infinitos. Y también le comentaría, por ejemplo, que tenemos derecho a la salud. Estoy de acuerdo con él. Derecho a la salud, derecho a respirar, derecho a una garantía de renta, todo esto. Pero todos esos derechos que yo estoy de acuerdo como él y con él, esto hay que pagarlo. ¿Quién lo paga y de qué manera? Ese es el problema. Y bueno, no me quiero extender más por no dejar de hablar a otros, porque el tiempo se acaba. Vale, te lo agradezco, Manuel. Dejamos aquí las intervenciones, ¿vale? Luego recogemos un par de cositas, aclaro un poquito más también el caminar que va a tener la escuela política, porque estáis planteando temáticas que también vamos a abordar más adelante en la escuela política. Entonces, por completar un poco la información. Pero ahora el tiempo que nos queda, por favor, lo centramos en que Javier y Ana puedan responder a las preguntas o las cuestiones que habéis aportado. Javier, que tú tienes más prisa, porfa, empieza tú, ¿vale? Vale, sí, respondo brevemente. Bueno, en relación a lo primero, ¿no? A la primera pregunta que hablaba de estás en ERTE y luego necesitas un psicólogo y no se te da respuesta, pero además tampoco estás cobrando el ERTE, etcétera, etcétera. Claro, es que hay un problema de respuesta. Y hay un problema de respuesta, entre otras cosas, porque ya veníamos de un Estado que institucionalmente no tenía capacidad de respuesta. Lo que no nos podemos pegar es 10 años hablando de que es necesario adelgazar el Estado y cuando llegue el momento de que el Estado tenga que tramitar los ingresos mínimos vitales, no haya nadie para tramitarlos, ¿no? O sea, que pensamos que ese tipo de políticas se van a gestionar solas y no se gestionan solas. Hay personas detrás que tienen que gestionarlo y que tiene que haber un aparato institucional, gubernamental, que la gestione. No lo podemos externalizar todo a la empresa de Florentino para que gestione los IMV, ¿no? O sea, que llevamos unas décadas de adelgazamiento que ahora tiene unas consecuencias, ¿no? Con el tema de cómo abordamos cuando hablamos del padecimiento psicológico ligado a la situación en la que estamos ahora, creo que hay que introducir discursos colectivos, entre otras cosas porque esto no es la suma de un montón de episodios de ansiedad o depresión aislados y aglutinados. Esto es una cosa que nos está pasando a todos y que genera una situación de un problema de salud mental como un problema de salud pública al cual hay que dar una respuesta colectiva y que mucha gente va a necesitar atención en el ámbito de la terapia, pero hay otra población que lo que necesita realmente es una mejora de las condiciones de vida, que han de darse en paralelo, pero que no puede ser que el discurso se nos quede amputado en la mejora de los servicios clínicos asistenciales. De la situación, de la cuarta ola de la salud mental, no vamos a salir solamente con más psicólogos por habitante.
necesitamos políticas que mejoren las condiciones de vida de la gente para que ese padecimiento psicológico que queda en el ámbito del malestar de la vida diaria no no basta solamente con medicalizarlo o psicologizarlo, ¿no? En relación con lo del debate, etcétera, etcétera, bueno, creo que eso ya es un tema vuestro de gestión interna, así que tampoco no voy a entrar más, ¿no? Lo que sí decir simplemente que muchas veces parece como que hay un cierto cónclave para silenciar algunas cosas, como por ejemplo el tratamiento de la ivermectina, que supongo que es al que se refería el compañero en una de las intervenciones. Pues bueno, no sé qué nivel de silenciamiento cuando una de las revistas más importantes del mundo ha publicado un ensayo clínico sobre la ivermectina esta semana. Por cierto, un ensayo clínico diciendo que no parecía ser efectiva, ¿no? Que era el mejor ensayo publicado hasta la fecha, ¿no? Sobre lo de Hassel y la manifestación, yo he dicho que lo de Hassel tenía uno de los ejes de análisis, estaba relacionado con eso, ¿no? Que fuera el eje único, ¿no? Y luego lo último, fundamental. Todas estas políticas hay que pagarlas, por supuesto. Uno de los primeros pasos para pagarlas, por ejemplo, sería que España dejara de ser uno de los países de la Unión Europea con menor recaudación fiscal. Otro de los puntos para pagarlas sería que España dejara de redistribuir hacia arriba. Hay una gráfica muy famosa de la OCDE, nada sospechosa de ser ningún ente ideológicamente alineado con la izquierda, que una de las cosas que dice es que España redistribuye hacia arriba. Es decir, que el 10% más rico de España recibe más transferencias en forma de servicios públicos, de transferencia de rentas o de exenciones fiscales que el 10% más pobre. Es decir, en España los pobres estaban financiando a los ricos por medio de exenciones fiscales principalmente. Y eso es un hecho. Y eso lleva siendo así un montón de años y ahí está uno de los núcleos centrales para cambiarlo, ¿no? Si uno ve la estructura de gasto y de recaudación de países como Dinamarca, Noruega, Suecia, etcétera, etcétera, pues está claro que no es la misma que nosotros, ¿no? Y hacia ahí habrá que cambiar. Pero dentro del nuestro también hay comunidades autónomas que tienen estructuras de ingreso y de financiación que son distintas, ¿vale? Así que, nada, pues no me voy sin antes de daros las gracias y que, bueno, que si hay que repetir, yo encantado, seguro que acabamos encontrando fecha. ¿Vale? Vale. Gracias, Javier. Chao. Muchas gracias. Ana, a ver, tu turno. Yo tenía aquí una pregunta de Pepe que preguntaba cómo resolvemos ese miedo que nos entra, ¿no? Yo le diría que el miedo es personal, cada uno tiene el suyo y además sí que es cierto que ya veníamos con ciertas patologías personales, la ansiedad, el estrés, pues porque llevamos una vida acelerada, completamente expuestos a miles de estímulos sensoriales a lo largo del día, jornadas de trabajo que nunca acaban, pisos con mala distribución, en fin, que esto ya viene de antes. Según como estuviesen antes, así se recibe esta nueva situación. ¿Qué ha pasado? Pues que lo que había antes ha empeorado. Efectivamente, hay que acudir al psicólogo, pero también hay unas medidas, como las que yo os he contado en la charla, que bueno, hay que ponerlas en marcha. No se puede decir, vale, mira, tengo que ir al psicólogo, no puedo, tampoco quiero pastillas, pero bueno, tú te has ocupado de tu higiene diaria, de tu higiene mental, me refiero. ¿Cuidas tus relaciones? ¿Cuidas tu tiempo de trabajo? ¿Haces algún tipo de ejercicio mente-cuerpo, como puede ser el yoga, como puede ser mindfulness? Hay que ocuparse, eso no nos hace falta a nadie para hacer esto. Hay cantidad de vídeos en YouTube que podemos hacer en casa, ¿vale? Esa es mi manera ahora mismo, que estamos todavía con el problema encima, ¿vale? Y, por supuesto, saber que cada uno tiene su nivel propio de miedos, ¿vale? Muchas gracias a todos, ¿vale? Igual quedo a vuestra disposición. Pues muchas gracias a ti, Ana, y también por el chat nos han dicho que si era posible que compartiéramos la presentación que nos has enviado. No sé si tienes algún inconveniente en que la compartamos o no, si nos la pide alguien o lo que sea para poder pasarla. ¿Te parece bien? Vale. Está bien. Vale. Pues muy bien, pues gracias, Ana. Bueno, Javier ya se nos ha tenido que desconectar. Agradecerle también su aportación. Agradeceros muchísimo a toda la gente que habéis participado
y sobre todo pues a la Mesa de Salud Comunitaria que ha hecho posible el que hoy pudiéramos contar aquí con Javier y con Ana. Muchas gracias, Pilar, Luis, bueno, el resto de gente que estáis ahí. No digo nombres porque hay algunos que seguro que se me escapan y no os conozco a todo el conjunto de la gente que estáis ahí. Agradeceros vuestra disponibilidad. Yo creo que dejo abierto el poder tener una continuidad con esta espita que hemos abierto hoy. Habéis planteado también, Luis, en su propuesta el poder tener un debate y me parece que también Mar lo apuntaba también por el chat, la posibilidad de tener un debate también con distintas perspectivas de gente que también basa científicamente sus argumentaciones en un discurso más abierto, que sea plural. Y bueno, pues es otra de las cosas que podemos tener en consideración de cara a organizar lo que nos queda de escuela política de aquí a fin de curso. Deciros que entre las cosas que teníamos en cartera a nivel de temáticas para profundizar, tenemos pendiente un tema sobre economía, que estábamos intentando concretar el título en algo así como ¿quién va a pagar la deuda pública? Que va muy en la línea de estas últimas preguntas que han surgido, apuntando no solamente a la cuestión nacional, sino una cuestión también internacional, intervención de bancos centrales, políticas económicas y demás. Y teníamos también en cartera abordar todo el tema de la coronacrisis y el mundo del trabajo. Entonces, bueno, saber que incluso estamos intentando vincular a algunos grupos de jóvenes para ver si podemos tocar también el tema de la coronacrisis y la juventud, ¿no? Entonces, bueno, pues invitaros a que sigáis participando, a hacernos llegar vuestras propuestas sobre temáticas que consideréis que son de vuestro interés y del interés para toda la gente que nos apuntamos a estos debates y bueno, la idea es poder construir juntos y que las cosas que vayan surgiendo pues nos podamos apoyar unos a otros, ser altavoces y si tenemos propuestas que nos hagan avanzar a todos, pues empujar en la misma dirección. Así que, bueno, pues nada, nuestro agradecimiento y nada, dejaros convocados para ya después de la Semana Santa. Nos meteremos probablemente en el mes de abril y ya os haremos llegar la convocatoria de día con el título y las personas que van a intervenir en el próximo acto. Y nada más. Y bueno, pues gracias nuevamente a Ana y a Javier. Un abrazo a todos y todas y esperemos que algún día nos podamos ver otra vez presencialmente. Tengamos libertad para desengancharnos de los Jitsi, de los Zoom y de todas estas cosas. Así muy bien. Nada, pues adiós. Un abrazo a todos y todas. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao. Chao. Adiós.